línea ANSYS Meshing. En esta ocasión vamos a realizar el ejercicio 2.1 titulado ANSYS Meshing Methods, que está orientado al análisis de elementos finitos. El objetivo de este ejercicio es el de mostrar cómo pueden ser aplicados diferentes métodos de mallado y resaltar las diferencias más importantes. Los puntos que se verán a lo largo de este video son, en primer lugar, el método automático, patch conforming como algoritmo, multi-zone, el método cartesiano, el método de barrido con descomposición o sweep, y por último un ejemplo de combinación de dos métodos, uno tetraédrico con el de sweep. A continuación daremos inicio al ejercicio. Bien, una vez que ya tenemos abierto nuestro programa de ANSYS Workbench, lo primero que vamos a hacer es guardarlo. Entonces nos vamos a ir a File, Save As, y vamos a buscar un directorio que sea fácil de localizar. Entonces vamos a colocar un nombre el que sea. Por ejemplo, puede ser ejercicio 2.1 y damos guardar. Entonces vemos que aquí arriba, en la parte de arriba, cambia la leyenda al nombre del que le hemos asignado. Entonces aquí en el toolbox nos vamos a deslizar hacia la parte de Component Systems y vamos a elegir un componente de Mesh. Entonces, con clic sostenido lo arrastramos hacia la caja en color rojo. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser importar la geometría. Para ello vamos a hacer clic derecho en Geometry, Import Geometry y Browse. Nos vamos a ir a la carpeta del módulo 2 titulado Meshing Methods y vamos a abrir la carpeta de Input Files. Vamos a elegir el archivo STP titulado Component y abrir. A continuación vamos a hacer un doble clic en Mesh para abrir la aplicación de Mechanical. Esperamos un momento, en la parte de abajo vamos a ver que ya se está iniciando. Entonces vamos a ver primeramente nuestra geometría, que es el componente de un sistema de ventilación. Entonces, lo primero que vamos a hacer ya dentro de Mechanical va a ser seleccionar en la casilla de Home, en el menú de la barra de menús, las unidades con las cuales vamos a trabajar, las cuales van a ser en metro, kilogramo, newton. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la física a la cual va a estar orientada nuestro mallado. Entonces, para este caso va a estar orientada a una aplicación mecánica estructural, por lo tanto aquí en Mesh, en la parte de Defaults, en Physics Preference, vamos a cerciorarnos de que esté mecánica. Bien, ahora en la parte de Sizings, el Use Adaptive Sizing lo vamos a cambiar a no. Entonces esto es con la finalidad de que se nos active estos dos parámetros de Capture Curvature y Capture Proximity. Entonces en el ejercicio 1 explicamos de manera general para qué sirve uno y para qué sirve otro. Si se quisiera ahondar más en cada uno de estos elementos de los controles locales, por favor refiéranse a la
lectura al video de la lectura de cada uno de los módulos, en este caso del módulo 2. Entonces vamos a colocar en yes la curvatura. En este caso, como tenemos digamos varias regiones con curvas, pues vamos a sacar provecho de este parámetro. De ahí en la parte de quality, el límite de error, que también ya explicamos de manera general en qué consiste, vamos a cambiarlo de agresivo a estándar. Bien. Entonces, lo siguiente que vamos a activar va a ser la métrica que vamos a usar para medir o ir monitoreando la calidad de nuestros elementos. Entonces, como lo vimos en el ejercicio número 1, aquí mismo en Mesh vamos a hacer clic en Mesh Metric y vamos a seleccionar Element Quality. Entonces, con solo estos parámetros vamos a generar una malla automática. Aquí en este punto aún no hemos introducido ningún método. Entonces hacemos un clic derecho en Mesh y Generate Mesh. Bien, entonces vemos que en cuestión de una fracción de segundo hemos generado una malla automática. Entonces esta malla automática, en primera instancia podemos observar que ha colocado todos los elementos tetraédricos. Entonces, por lo general, cuando hacemos un mallado automático, siempre la tendencia del mallador va a ser a introducir elementos tetraédricos. Cuando haya regiones de un ensamble en la cual sean susceptibles a poder colocar elementos cúbicos o hexaedros, aun cuando sea un mallado automático, vamos a poder tener elementos hexaédricos. Entonces, otra cosa que notamos es que en esta región los elementos son más pequeños. Esto es debido a que el método automático o el mallado automático tiene por defecto un algoritmo, el cual vamos a denominar patch conforming. Entonces el patch conforming, ¿qué es lo que hace? Va a respetar o va a adaptar o conformar la malla, hablando superficialmente, a las características que tenga esta geometría. En este caso, si ocultamos la malla, vamos a observar que originalmente la geometría tiene unos círculos en estas zonas, inclusive unas líneas alrededor de toda la parte central. Entonces el patch conforming lo que va a hacer es eso, adaptar la malla a estas líneas. Si encendemos la malla, ahí vamos a ver cómo se adapta. Bien, ahora lo que interesa, un aspecto importante que interesa al momento de generar una malla es ver cómo es el arreglo interno de la malla. Para ello, pues vamos a hacer uso de un section plate. Entonces aquí en la pestaña Home vamos a hacer clic en section plane y vamos a trazar una línea a lo largo de la sección que queramos analizar. En este caso no es necesario hacer toda la línea pasante, simplemente con hacer una pequeña línea, por ejemplo aquí, me hace el corte. Entonces, de manera predeterminada el corte es plano, sin embargo podemos activar dando un clic en el section plane y en el cuarto icono que se llama Show All Elements. Damos un clic y vamos a ver los elementos completos en esa sección. Entonces aquí podemos ver que en esta zona, en la zona de esas características superficiales, los elementos son más pequeños y van siendo más grandes a medida que se acercan a la zona
del medio. Entonces vemos otra cosa que podemos notar es la transición, que es rápida, puede decirse. O es decir, que la transición es abrupta. Bien, ahora otra cosa que también es muy importante a la hora de hacer un mallado es la de medir o monitorear la calidad de los elementos. Entonces para ello vamos a cerrar nuestro section plane, lo ocultamos y cerramos. Entonces, como ya hemos metido nuestra métrica, nos aparece aquí nuestra gráfica de barras. Entonces damos un clic en esta zona y abrimos. Entonces, cabe repetir aquí que siempre en un análisis de elementos finitos, en la parte mecánica, sobre todo, lo que se busca es alcanzar una calidad mayor a 0.2. En este caso tenemos una calidad de 0.36 y tenemos dos elementos, ¿no?, los cuales tienen esa calidad. Los podemos observar aquí, en esta región. Y vemos que esta malla principalmente, originalmente, está orientada más hacia el 1, que indica una gran calidad. Entonces vemos que la mayoría de los elementos tienen 0.89 de calidad. Es una calidad bastante elevada, y en la cual tenemos 975 elementos, y los podemos ver en la imagen, en el modelo. Entonces vemos que los elementos que están cercanos a esos círculos, pues son parte de esos elementos que tienen esa calidad. Damos un clic en cualquier zona fuera de la gráfica para restablecer la malla y ocultamos. Bien, ahora vamos a averiguar cuántos elementos se generaron. Vamos a ver que se generaron 4.323 elementos con una calidad de 0.36, una calidad mínima de 0.36. Entonces, a continuación vamos a ir introduciendo diferentes métodos para ir principalmente ir monitoreando estos parámetros, el de la calidad de los elementos y la estadística, ¿no?, o el número de elementos o de nodos. Entonces, a continuación vamos a insertar un método. ¿Cómo se inserta? Muy fácilmente. En Mesh vamos a hacer un clic derecho, insertar, y vamos a elegir un method. Entonces, cada que introducimos un componente, un método, un control local, a esto es a lo que le llamamos un control local, aquí en la región amarilla, en Geometry, nos pide que asignemos las entidades a las cuales les vamos a aplicar este método. En este caso, en tipo de selección de cuerpo, elegimos el único cuerpo que tenemos y lo asignamos aquí, dando Apply. Entonces, como pueden observar, la malla se ha convertido en malla obsoleta. Lo identificamos por el color. Entonces, una vez que ya hemos introducido el método, aquí en la parte de Method, vamos a cambiarlo. Por defecto vamos a tener automático. Este lo vamos a cambiar y vamos a elegir el Multizone. Bien, ¿en qué consiste este método? Bien, Multizone realiza una descomposición virtual entre zonas de mallado estructuradas y zonas de mallado libre. Entonces, por defecto, este método va a intentar insertar elementos hexaédricos siempre que se pueda. Sin embargo, en lugares donde sea imposible hacer una malla estructurada, va a colocar elementos tetraédricos. Sin embargo, podemos obligarlo, que tanto en las zonas de Free Mesh Type y en las zonas las zonas estructuradas podamos meter tanto elementos tetraédricos como elementos hexaédricos, pero la regla es esa.
que va a intentar meter elementos hexaédricos. Bien, entonces, una vez que ya hemos agregado el multizone, aquí en los controles, en los detalles, el parámetro que se llama Free Mesh Type, que como lo mencioné, se refiere a zonas no estructuradas, vamos a decirle o vamos a cambiarlo a una combinación de tetra con pyramid, es decir, que sean elementos tetraédricos. Y por defecto, las zonas mapeadas o estructuradas, pues las dejamos en hexaédricas. Bien, entonces una vez que ya hemos hecho estos dos settings o configuraciones, vamos a generar la malla. Aquí una recomendación, sobre todo cuando tenemos ensambles muy grandes, es limpiar la malla. ¿Cómo lo hacemos? Dar un clic derecho y dar en clic Clear Generate Data. Nos pregunta si queremos borrar la malla obsoleta, le decimos que sí. Entonces con esto lo que hacemos es evitar problemas, sobre todo cuando ya tenemos muchos controles tanto locales como globales, y a la vez limpiar o borrar la base de datos, ¿no?, generada. Entonces una vez que ya hemos limpiado la malla anterior, damos clic derecho y generar malla. Bien, en este caso nos hace la malla, sin embargo hay partes o regiones donde la forma de la malla, como en esta zona, es muy irregular. Entonces, desde los controles globales, haciendo clic en Mesh, en Element Size, vamos a disminuir el tamaño de elemento, el que está por default, vamos a bajarlo de 6.3 milímetros a 5 milímetros. Entonces introducimos 0.05 metros y generamos nuevamente la malla. Y vamos a observar esta zona cómo cambia. Bien, vemos que aquí estos elementos ya no los hace tan oblicuos como en el ejemplo anterior, tan irregulares, vamos a llamarlos. Bien, entonces vamos a, lo primero que observamos es que en la superficie prácticamente todos los elementos son hexaedros. Entonces si observamos bien, no vamos a encontrar ningún elemento triangular. Otra cosa también que observamos es que las características superficiales, es decir, las líneas que originalmente tiene si ocultamos la malla, estas líneas, estos círculos, pues en la malla han sido borrados o ignorados. Entonces, por definición, el método multizone es un método que utiliza el algoritmo Patch Independent, que a diferencia del conforming, no considera ninguna característica superficial y elimina todo, ¿no?, con tal de acomodar como dé lugar elementos hexaédricos. Ok, entonces vamos a usar nuestro section plane que ya hemos creado anteriormente para examinar cómo es la malla internamente. Entonces igual vamos en Home, damos clic aquí en Section Plane, activamos el que ya tenemos y observamos. Entonces lo primero que salta a la vista es que por dentro sí hay una combinación entre elementos cuadrados o hexaédricos y elementos triangulares, sobre todo en zonas curvas.
específicamente aquí en las zonas de curvatura. En las demás regiones, donde son zonas estructuradas, pues es muy fácil que se acomoden los elementos hexaedros. Entonces, cerramos el section plane, lo ocultamos, cerramos la ventana de section plane y ahora vamos a ver la métrica de la calidad. Entonces, desplegamos la barra, la gráfica de barras, y vamos a ver la calidad mínima, que si recordamos era de 0.36 en el anterior, en el método libre, con elementos tetraédricos. Aquí ya tenemos 0.25, seguimos estando por encima, sin embargo ha bajado un poco. Y otra diferencia es que aquí ya tenemos más elementos, aparte de los tetraédricos de 10 nodos, tenemos hexaédricos de 10 nodos y piramidales de 13 nodos. Bien, entonces damos un clic, cualquier región, para restablecer, cerramos la gráfica y a continuación vamos a usar otro método. Este método, el que ya tenemos, podemos eliminarlo o simplemente suprimirlo. Entonces damos clic derecho y tenemos las dos opciones, tanto delete como suppress. En esta ocasión vamos a suprimirlo para tenerlo ahí para futuras configuraciones. Entonces vamos a dar clic derecho, vamos a insertar un nuevo método. Nuevamente nos pide que introduzcamos la entidad, la geometría, damos en Apply, aquí aparece el cuerpo, y vamos a usar otro método llamado cartesiano. Este método cartesiano crea una malla hexadominante, o sea, de elementos hexaédricos, no estructurada, de tamaño principalmente uniforme, que sea lo más uniforme posible, alineada con el sistema coordenado especificado o establecido. Y lo que busca este método es ajustarse lo más posible a la geometría. Entonces, el tamaño del elemento debe ser menor que el espesor mínimo del modelo para evitar que el mallador elimine o no capture esas partes de interés pequeñas en el modelo. Por otro lado, esto puede ser un beneficio si lo que queremos es limpiar esas regiones que tienen espesores muy pequeños. Algunos ejemplos que pueden beneficiarse de este método son aquellos en donde se desea una malla regular con modelos para, por ejemplo, modelos para dinámica explícita, modelos orgánicos simplificados de la industria de procesos, componentes electrónicos y en general componentes en donde busquemos evitar esas pequeñas espesores, pequeñas características que queramos ignorar. Bien, entonces aquí simplemente introduciendo el nuevo método, sin hacer ningún otro cambio, generamos la malla. Damos clic derecho y Generate Mesh. Entonces, ¿qué observamos? Lo que observamos es que efectivamente va a colocar todos los elementos tipo hexaedros. Entonces, vamos a analizar con el Section Plane cómo es internamente. Entonces, activamos el Section Plane y lo primero que observamos es que en este caso todos también de manera interna son hexaedros. Sin embargo, si nos acercamos aquí a estas regiones, a las partes curvas, vamos a ver que están faceteadas, es decir, se componen de líneas rectas. Entonces, aquí es cuando damos la descripción de este método. En la parte que se refiere a que el tamaño del elemento debe ser lo más pequeño para captar esas curvas o espesores pequeños que querramos, ¿no? que capture nuestro modelo.
Entonces en este caso, una desventaja es que si disminuimos el tamaño del elemento para que pueda capturar lo más posible estas curvaturas, se va a ver afectado todo el componente, ya que este método tiende a poner todos los elementos del mismo tamaño. Entonces checamos la métrica, ocultamos el section plane, cerramos y abrimos nuestra métrica de calidad. Entonces vamos a ver que únicamente tenemos puros elementos hexaédricos de 20 nodos y la calidad mínima se encuentra en 0.54. O sea, este método es, en este caso, en esta geometría, pues es mucho mejor que en los casos anteriores. Tomando en cuenta, repitiendo que en esas partes curvas es en donde están los elementos de menor calidad y sacrificando un poco la curvatura. Pero en general, en este caso es mejor que los anteriores. Y vemos que tiene 3841 elementos, que igual o menor que en los anteriores. Bien, entonces vamos ahora a aplicar otro método. Este método va a ser el método de sweep. Entonces, de igual manera, en la parte de mesh vamos a insertar método y vamos a, en este caso, tendremos que tener cuerpos candidatos a aplicar este método. ¿En qué consiste este método de barrido o de sweep? Es útil para aquellas geometrías donde su sección transversal se mantiene constante o varía muy ligeramente a lo largo de su sección longitudinal y puede producir gran calidad de elementos hexaédricos si es que tiene este requisito. Muchas veces es necesario, como en este ejercicio, descomponer o partir el dominio en aquellas regiones donde se puede aplicar este método. Entonces, una manera de averiguar si dentro de nuestro sistema tenemos elementos candidatos a aplicar este método es aquí en Mesh, dando clic derecho, Show Sweepable Bodies. Entonces, damos un clic y tendrán que iluminarse en color verde aquellas regiones. En este caso, como este es un solo cuerpo, no podemos aplicar este método en principio. Entonces, si intentamos aplicarlo, vemos que tenemos una X aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es partir este componente. Para ello, vamos a abrir o regresarnos a Workbench. Y aquí en Geometry, vamos a dar clic derecho y vamos a abrir ya sea Space Claim o Design Model. En este caso, vamos a usar Space Claim para partir o descomponer nuestra geometría. Entonces aquí nos dice que está iniciando Space Claim. Esperamos. En este caso ya se ha abierto. Entonces lo que vamos a hacer aquí dentro de Space Claim es descomponer o partir estas secciones cilíndricas del cuerpo intermedio. Entonces para ello vamos a utilizar la herramienta Split Body que se encuentra dentro del menú Design. Entonces damos un clic en Split Body y primero nos va a pedir el cuerpo que queremos afectar o partir. Entonces tocamos el único que tenemos y a continuación nos va a pedir una cara, plano o un contorno para usarlo como herramienta de corte. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta superficie plana para que haga las veces de un cortador. Entonces con solo dar un clic del lado izquierdo, si observamos, ya tenemos dos componentes. Si pasamos el cursor se ilumina en color naranja. Entonces vamos a hacer lo mismo
del otro lado. Entonces rotamos el cuerpo con el scroll, con control scroll lo subimos o lo colocamos y sin salir aún de la herramienta apretamos control para seguir seleccionando entidades de corte. En este caso, en lugar de usar la superficie, vamos a usar el contorno, que igual sirve. Entonces damos un clic y observamos que ahora tenemos 3 componentes. Entonces simplemente doy escape para salir de la herramienta y ya tengo 1, 2, 3 componentes. No es necesario cerrar Space Clean. Puedo abrir Mechanical, puedo venir a Geometría, clic derecho y Update Geometry from Source. Doy un clic y va a actualizar simplemente la geometría. Entonces en cuestión de un instante podemos observar que ya tenemos los 3 cuerpos de diferentes colores. Si queremos ver aquí en geometría podemos desplegar y vamos a ver aquí los 3 nuevos componentes. Bien, entonces vamos a suprimir el método anterior cartesiano y ahora sí vamos a introducir el método de sweep. Metemos un nuevo método. Antes de eso vamos a dar clic derecho en mesh y le vamos a decir en show que nos muestre los cuerpos barribles. Damos un clic en sweepable bodies y ahora sí se nos ponen en color verde. Entonces vamos al método, seleccionamos a ambos cuerpos, damos en apply en geometry en la renglón amarillo y ya introducimos los 2 cuerpos. Entonces en method vamos a colocar sweep y de manera automática el programa detecta el sentido del barrido, es decir, que es de esta cara cilíndrica a la otra cara opuesta, el sentido del barrido. Es indistinto en qué sentido es, si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí en type lo dejamos en número de divisiones y abajo en el número de divisiones le colocamos 10. Es decir, que aquí esta superficie nos la divida en 10 elementos, en 10 secciones, ¿no? El contorno o el perímetro de la cara que va a ser barrida. Entonces, solo con este cambio de 10 divisiones generamos la malla. Entonces vamos a Mesh, clic derecho y generar. Entonces, como podemos observar, ambos cilindros ha aplicado el método de sweep. Entonces vemos una malla bastante uniforme y vemos las 10 divisiones, ¿no? En el contorno, tanto en este cilindro como en el de abajo. Bien, y el cuerpo central, como a este cuerpo central no le asignamos ningún método, lo hizo automático, es decir, aplicó el método de tetraedros con patch que era conforming, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una combinación, es decir, vamos a activar otra vez nuestro multizone. Vamos a hacer clic derecho, unsuppress y vamos a introducir el cuerpo central. Entonces vamos a dar apply, vamos a volver a mallar y vamos a ver qué genera. Bien, en este caso pues vemos ahí que metió elementos hexaédricos. Sin embargo, aquí en el parámetro
aquí haciendo clic en Multizone, en el parámetro de Free Mesh Type, o sea, en el cuerpo libre, vamos a obligarlo a que haga puros elementos hexaédricos, es decir, hexadominant para el cuerpo central. Entonces repetimos, volvemos a mallar para obligarlo a que tanto por fuera como por dentro meta elementos hexaédricos. Bien, ahora vamos a analizar la malla. Vemos que superficialmente pues no hay un cambio sustancial prácticamente, pero vamos a ver internamente qué sucede. Entonces activamos nuestro section plane, damos clic en la casilla, lo rotamos y vamos a ver que efectivamente nos ha colocado todos los elementos hexaédricos. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, hacemos uso de nuestra gráfica de barras, que está aquí abajo, y vamos a ver que, bueno, inclusive también ha metido elementos tetraédricos, pero también ha metido elementos hexaédricos, elementos piramidales, y ha metido un elemento wedge de 15 nodos, o elemento cuña en español. Entonces, si tocamos, si resaltamos estos elementos, que sería la barra color verde, en este caso sería, por ejemplo, aquí, damos un clic, vamos a ver que estos elementos wedge pues están precisamente colocados en la curvatura, en las zonas de curvatura. Entonces este elemento wedge no es más que un hexaedro que va a intentar curvarse lo más posible para adaptarse a esas zonas curvas. Entonces en este caso, si vemos la calidad la menor calidad, los elementos de menor calidad, vamos a ver que tienen una calidad de 0.05. O sea, es una calidad muy baja. Y son 34 elementos tetraédricos. También tenemos 25 elementos piramidales, igual con esa calidad. Y también tenemos inclusive algún elemento wedge que no se alcanza a ver. Entonces vemos que esta combinación con esta configuración pues es bastante deficiente. Obviamente tiene elementos de alta calidad, pero tiene elementos muy indeseables. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio en el método. Desactivamos antes el section plane, lo cerramos, y vamos a cambiar en el multizone el parámetro de free mesh type. Vamos a cambiarlo a tetra pyramids, o sea que haga una combinación. Entonces volvemos a mallar y vamos a ver qué sucede. Solamente cambiando el free mesh type del multizone de hexaedros a tetra pyramid. Entonces vamos a observar la calidad. Vemos que la calidad mínima subió considerablemente a 0.27. Y precisamente son los elementos que se encuentran en esta zona de curvatura. Y los cambió, quitó los elementos wedge y los cambió por elementos triangulares. Entonces, una ventaja de los elementos triangulares o tetraedros en 3D es precisamente que se adaptan más fácilmente y pueden alcanzar mayores calidades. Bien, entonces restablecemos nuestra malla. Y bien, con esto damos por terminado el ejercicio 2.1 de Meshing Methods. Y pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.